Hola a todos, ¿cómo les va? Vamos a empezar con las clases de blancos terapéuticos y es lo que nos queda de acá para la última parte del año, donde lo que vamos a ver, y eso es definición de blancos terapéuticos, si ustedes recuerdan cuando hablamos de farmacodinamia, era el sitio donde las drogas actúan, es decir que vamos a hablar de receptores y vamos a hablar diferentes blancos de acción de las drogas. Para eso vamos a ir separándolos por los principales sistemas y los que vamos a ver son blancos terapéuticos en función renal y en función plaquetaria, que eso va a ser la clase de esta semana. La semana que viene vamos a ver todos los blancos terapéuticos en patologías cardiovasculares y la última del año vamos a ver los blancos terapéuticos en farmacología respiratoria. Así que comenzamos con los que son específicamente de la función renal. Para eso haremos un pequeño repaso de fisiología renal, porque obviamente hay que saber mucho de fisiología para poder entender blancos terapéuticos y qué pasa cuando uno da una droga que modifica alguna de las funciones que son fisiológicas, es decir, funciones normales del cuerpo humano. En cuanto a la irrigación del riñón, recuerden que de la arteria renal voy a terminar teniendo segmentarias, interlobulares y las arciformes, pero la que me importa a mí es la que ahí dice AA, que es arteriola aferente. ¿Por qué? Porque esta es la arteriola que va a entrar al glomérulo, va a formar este glomérulo renal y del glomérulo vuelven a juntarse estos capilares para formar la arteriola eferente. Tanto arteriola aferente como eferente, con ustedes ya vimos algo cuando hablamos de AINES, no sé si recuerdan que había alguna función ahí en la vasodilatación o vasoconstricción de estas arteriolas, pero es uno de los lugares donde las drogas pueden actuar y modificar la función del riñón. Obviamente la unidad formadora del riñón es el nefrón y el nefrón se va a encargar del ultrafiltrado, es decir, de producir finalmente la orina. Se ultrafiltra 120 mililitros por minuto, solo producimos 1 mililitro minuto de orina porque del 99% de lo que nosotros ultrafiltramos lo vamos a reabsorber. Y estas son las reabsorciones que tenemos que repasar ahora. Esto es netamente fisiología renal. ¿Y por qué tenemos que repasar estas reabsorciones? Porque las drogas que más modifican la función renal, que son los diuréticos, van a actuar sobre estas reabsorciones. Esto es solamente para que vean un dibujito, así que lo pasamos por alto. Y esto es para que recuerden que teníamos dos tipos de glomérulos, los glomérulos que se llamaban yuxtacorticales, aquellos que se llamaban yuxtamedulares. ¿Y por qué decimos yuxtamedulares? Porque la parte más larga del nefrón, que es el asa de Henle, baja hasta la médula renal. Cualquiera de ellos va a tener capilares peritubulares, pero la que baja hasta la médula renal es la que logra entrar en una zona que es hipertónica en el riñón, que es la médula, justamente. A partir de acá nosotros vamos a poder hacer el mecanismo de contracorriente y el mecanismo de contracorriente, su principal función va a ser concentrar la orina. Es decir que a través de la tonicidad de la médula, los solutos que estén en esa médula, vamos a intercambiar solutos por agua y de esa manera podemos o concentrar o diluir la orina, ¿no? Para eso es importante y estos son los principales nefrones que lo hacen, que son los que llegan hasta la médula. Si repasamos y entramos entonces en el nefrón, túbulo contorneado proximal se encarga de reabsorber el 65% de los solutos y también agua, es decir que fíjense que dijimos que el 99% lo reabsorbemos, la gran parte de esta reabsorción es siempre túbulo contorneado proximal. Después de esto comienza el asa de Henle, un asa descendente que es permeable al agua pero tiene baja permeabilidad tanto al cloruro de sodio como a la urea. Este es el lugar por donde sale el agua desde el nefrón y no podemos mover solutos. Después viene la delgada ascendente, que es permeable al cloruro de sodio, pero es impermeable al agua, o sea que es la inversa de la descendente. Y después tenemos la parte gruesa ascendente, que es permeable al cloruro de sodio, pero esto es gracias a bombas especiales que va a haber en ese lugar, que va a ser la bomba sodio, potasio 2 cloro. Y esta bomba va a ser fundamental porque es uno de los principales blancos de acción de los diuréticos, dentro de ellos la furosemida, que es un diurético de asa. Y este sitio es impermeable al agua e impermeable a la urea. Acuérdense que urea era uno de los principales solutos para hacer el mecanismo de contracorriente. Nosotros no vamos a entrar demasiado en eso porque no tenemos fármacos que nos modifiquen la permeabilidad a la urea.
Después viene el túbulo contorneado distal, pero recordemos algo que es la mácula densa, que son algunas células del túbulo contorneado distal que se apoyan por sobre el glomérulo formando el aparato yuxtaglomerular. Esta mácula densa es el sector del túbulo contorneado distal que detecta qué concentración de cloruro de sodio hay. Y si la concentración de cloruro de sodio es alta, lo que entiende el nefrón es que estás filtrando demasiado. Por lo tanto, como mecanismo de regulación, lo que hace es liberar renina. Esta renina va a ser vasoconstrictora y lo que voy a hacer es vasoconstricción de la arteriola aferente. Esto es lo que se llama retroalimentación túbulo-glomerular. Es decir, el túbulo va a estar todo el tiempo sensando cuánto soluto le llega y si el túbulo contorneado distal sensa que hay mucho cloruro de sodio, dice y piensa que estás filtrando demasiado y por eso te vasocontrae la aferente. En cuanto al túbulo contorneado distal, las células que no son mácula densa, o sea, células tubulares normales, son permeables al cloruro de sodio gracias a una bomba que es la sodio-cloro y es impermeable al agua. Y el túbulo colector, su permeabilidad al agua va a estar regulada principalmente por ADH. A este nivel, en el túbulo colector, vamos a tener la acción de dos hormonas, en este caso estoy nombrando la ADH. La otra hormona que va a actuar a este nivel es la aldosterona. Acuérdense que la aldosterona es el paso final del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a repasar la semana que viene cuando veamos cardiovascular, pero recuerden que la aldosterona actúa también a este nivel. Si vemos el paso a paso en el nefrón, tenemos la ultrafiltración a nivel del glomérulo. A partir de acá viene el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal nosotros reabsorbemos entre el 65 y el 70% del sodio filtrado. A partir de acá viene la asa de Henle, dijimos la descendente delgada que es permeable al agua, impermeable a los solutos. La ascendente delgada que es la inversa, pero la que a nosotros nos importa es esta, que es la ascendente gruesa, que gracias a esta bomba sodio-potasio 2-cloro reabsorbe el otro 25% de sodio. Es decir, que fíjense que hasta llegar a la asa de Henle yo reabsorbí casi el 95% del sodio. Me queda solamente un 5% que lo voy a reabsorber en el túbulo contorneado distal. Ahí tenemos la renina, aparato yuxtaglomerular, células de la mácula densa. Acá tenemos en el túbulo contorneado distal el transportador sodio-cloro que reabsorbe tan solo el 5% del sodio filtrado, es decir que su acción es muchísimo menor que todo lo que pasó antes en el nefrón. Pero recuerden que en este sitio es donde yo censo cuánto tengo. En el túbulo contorneado distal actúa otra hormona que es la paratormona, que ya se las muestro en un ratito cuando hablemos del túbulo contorneado distal específicamente. Llegamos al túbulo colector y en el túbulo colector yo les conté que había acción de dos hormonas, una que actúa más proximal que otra. La más proximal es la acción de la aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio, cloro y agua, secreta potasio y protón. Esa es la acción de la aldosterona. Reabsorbe sodio, cloro, agua, secreta potasio y protón, es decir, que gana sodio, cloro, agua, pierde potasio y pierde protón. Esta acción es hormonal, pero si hablamos que reabsorbe sodio, solamente reabsorbe el 1 al 2% del sodio filtrado, es decir, que su capacidad absortiva o reabsortiva de sodio es extremadamente baja. ¿Por qué? Porque ya estoy muy distal. Ya cuando estoy ahí lo que tengo adentro del túbulo es orina. Definitivamente ya no puedo modificar demasiado. Y después de ahí viene el sector más distal del túbulo colector donde tengo la acción de la hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética lo que hace es exponerme a unos canales que se llamaban aquaporinas y de esta manera yo puedo reabsorber agua. Si no tuviera hormona antidiurética, no podría reabsorber agua, este sector sería impermeable al agua. Lo es gracias a las aquaporinas. Y finalmente tengo la excreción urinaria final. No se olviden, ahí les marco los sitios de reabsorción. Si nosotros vamos viendo desde lo que hemos filtrado, cómo vamos perdiendo esto que se filtró, lo vamos perdiendo de la orina y ganando al organismo porque yo voy reabsorbiendo, vemos que el túbulo proximal reabsorbe sodio, reabsorbe cloro, reabsorbe bicarbonato, que ahora lo vamos a repasar, y reabsorbe también potasio. Es decir, que de lo que yo había filtrado, cantidad en orina, que es esto, lo que yo tenía en la orina inicial voy bajando sus concentraciones de sodio, cloro, agua y potasio porque los voy reabsorbiendo.
Después viene el asa de Henle. En el asa de Henle yo tengo diferente comportamiento, ¿no? Obviamente fíjense cómo me hace una meseta en el sector que es impermeable y luego se me hace permeable el cloruro de sodio, por lo tanto voy a reabsorberlo y la reabsorción es monstruosa a este nivel. Con el bicarbonato fíjense lo que me pasa, también tengo una meseta y después empiezo a reabsorber cada vez más bicarbonato. Y con el potasio yo también tengo la reabsorción estrepitosa gracias a las ascendente gruesa y la bomba sodio-potasio 2-cloro. Es sodio-potasio, o sea que reabsorbo potasio. Cuando llego al túbulo distal y túbulo colector, sodio y cloro se siguen reabsorbiendo todo el tiempo. En este caso recuerden que es gracias a la acción de la aldosterona. El bicarbonato se sigue reabsorbiendo y esto lo vamos a ver gracias a la acción de una enzima que es la anidrasa carbónica, que también nos actúa a este nivel, que es en el túbulo proximal, pero yo sigo reabsorbiendo bicarbonato. Lo que me cambia enormemente en todo lo que es túbulo distal y túbulo colector es la acción o la función del potasio, porque a este nivel yo lo que hago es secretar potasio. Es decir, que el potasio lo pierdo del organismo porque lo mando a la orina. En este sector donde yo empiezo a secretar potasio, cuando yo tengo diuréticos que actúen a este nivel, que voy a evitar que nosotros perdamos potasio, son los diuréticos que nosotros vamos a llamar ahorradores de potasio, justamente porque me evitarían esta pérdida. Vamos entonces a lo que ocurre en cada uno de los sectores del nefrón y vamos a repasar la fisiología en cada uno de los lugares porque cuando yo actúo en este lugar con algún diurético, para que entiendan qué es lo que realmente pasa. Tweety nos va a acompañar en todos los sectores del nefrón Nosotros, para que entiendan, acá lo que tenemos es el túbulo, lo que tengo acá es la célula tubular, esto es una célula del túbulo contorneo proximal, lo que tengo acá es la sangre, el capilar. Es decir, que acá esta gota que ponemos es porque esto va a ser finalmente formación de orina y lo que tenemos acá es la sangre porque por acá circula la sangre. Cuando yo digo que algo lo reabsorbo es que reabsorber, acuérdense que la definición de absorber es pasar del exterior a la sangre, ¿sí? En este caso orina es exterior y acá tenemos la sangre y esto sería una reabsorción porque la droga en algún momento ya fue absorbida. En realidad en este caso hablemos de solutos, estos solutos ya en algún momento fueron absorbidos, por lo tanto yo los voy a reabsorber, los voy a retraer a la sangre. No se olviden que la bomba sodio-potasio ATPasa nos acompaña en absolutamente todas las células del cuerpo humano, pero en este caso no solamente se encargan de la electroneutralidad, sino que este movimiento que hacen iónico de sodio y potasio nos va a ayudar porque tanto este sodio como este potasio vamos a usar esta bomba sodio-potasio ATPasa o para agarrar este potasio y sacarlo a la luz o para agarrar este sodio y reabsorberlo. Yo filtro sodio. Les conté que acá yo voy a reabsorber el 65% del sodio filtrado. Por lo tanto voy a utilizar un transportador que es un contratransporte de sodio-protón. Sodio-protón. Significa que va a entrar sodio y va a salir protón. Acá entró el sodio. También lo otro que hago es, yo filtré bicarbonato. Este bicarbonato estaba en la sangre, ¿no? Por lo tanto yo lo filtré, lo voy a llevar hasta la orina. Una vez que yo tengo el bicarbonato acá en la luz, se va a encontrar con este protón y lo que va a ocurrir es que se me forma ácido carbónico. Y este ácido carbónico, gracias a una enzima que se llama anidrasa carbónica, me lo divide en agua y dióxido de carbono. Por supuesto que el agua finalmente va a terminar formando parte de la orina. Pero esto es lo que me pasó con este bicarbonato que estaba acá en la luz. Este dióxido de carbono difunde, porque acuérdense que es altamente difusible. Una vez que lo tengo dentro de la célula tubular, entró el dióxido de carbono y se encuentra con agua del intracelular. Y nuevamente, gracias a la acción de la misma enzima, que es la anidrasa carbónica, vuelve a formar ácido carbónico. Acuérdense que la anidrasa carbónica es una enzima que me hace las dos reacciones, la reacción hacia un lado y hacia el otro, por lo tanto, desde ácido carbónico a dividirlo en agua y dióxido de carbono y desde dióxido de carbono y agua volver a formar ácido carbónico. Y gracias nuevamente a la enzima anidrasa carbónica, este ácido carbónico se divide en protón y este protón, fíjense a dónde va, es el protón que yo después uso para la bomba, para este contratransporte de sodio-protón y por otro lado formo bicarbonato. Este bicarbonato se junta con sodio y este bicarbonato de sodio va a ser reabsorbido.
Por lo tanto, si yo les pregunto hasta acá, yo lo que hice fue reabsorber sodio y reabsorber bicarbonato. El sodio que reabsorbo es el mismo sodio que se había filtrado y el bicarbonato que reabsorbo también es el mismo bicarbonato que yo había filtrado, porque por cada bicarbonato que yo filtré, un mismo bicarbonato lo vuelvo a meter a la sangre. Por lo tanto, digo porque a nivel distal después está la reabsorción de bicarbonato de novo, es un bicarbonato que no existía y yo meto hacia adentro bicarbonato. En este caso no es un bicarbonato de novo, sino que es el mismo bicarbonato que se había filtrado, yo lo vuelvo a meter hacia la sangre. Bien, esta es la función del túbulo contorneado proximal. Si se fijan, tengo esta enzima que es la anhidrasa carbónica, que es la principal enzima que yo tengo en el túbulo contorneado proximal, que yo puedo inhibirla con una droga. Por lo tanto, yo voy a inhibir esta enzima, la droga que actúa a este nivel, el diurético se llama acetazolamida, en un ratito lo nombramos, acetazolamida. Y si yo inhibo la anhidrasa carbónica, voy a impedir gran parte de las cosas que estaban ocurriendo. ¿Por qué? Porque si yo inhibo la anhidrasa carbónica, por un lado no voy a poder formar acá el ácido carbónico, no voy a obtener protón para que este protón salga y se intercambie con sodio. Por lo tanto, tanto el sodio como el bicarbonato no van a poder reabsorberse. No va a haber forma. Entonces, este sodio y este bicarbonato van a ir a formar parte de la orina. Ahora bien, si yo me quedara solamente acá, digo, yo doy este diurético y hago que en la orina me quede más sodio y más bicarbonato, la acción diurética es porque dentro del túbulo me quedó un soluto como es el sodio, que es osmóticamente activo, y eso arrastraría agua, por lo tanto, aumentaría el volumen de orina, que eso sería la acción de un diurético. Si yo preguntara si el diurético que actúa en el túbulo contorneado proximal, la acetazolamida, es efectiva, la respuesta sería que no. ¿Y por qué? Porque después me queda mucho nefrón por delante y me van a pasar dos cosas. Primero, llego al asa de Henle y el asa de Henle va a tener a su bomba activa y va a empezar a reabsorberme sodio, ¿no? O sea, todo lo que no reabsorbí en el proximal lo voy a poder hacer en el distal. Pero por otro lado, yo llego al túbulo contorneado distal y la mácula densa va a censar que hay un poco más de soluto de lo que debería haber. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción de arteriola aferente. Por lo tanto, la eficacia diurética de la acetazolamida, o sea, de un diurético que actúa a nivel del túbulo contorneado proximal, es baja. Por esos dos motivos. Primero, porque tengo por delante sectores que son también altamente reabsortivos. Y segundo, por la retroalimentación túbulo-glomerular, que va a hacer que se vasocontraiga la arteriola aferente y esto me baje el filtrado. Por lo tanto, no tienen gran eficacia diurética. Pasamos al asa ascendente gruesa de Henle y en este lugar teníamos la famosa bomba sodio-potasio 2-cloro que se encarga de reabsorber estos iones. Ahora bien, fíjense lo que va a ocurrir. Yo tengo también la bomba sodio-potasio que saca sodio, mete potasio, es decir que el sodio que entró por acá se me va a terminar yendo por la bomba sodio-potasio ATPasa y entró potasio. Por lo tanto, entró potasio por acá y entró potasio por acá, el potasio dentro de la célula aumenta y el potasio lo que va a hacer es ir a buscar canales luminales de potasio para salir a la luz. Si ustedes se fijan, la bomba que está acá arriba, sodio-potasio 2-cloro, es una bomba que nosotros llamamos electroneutra. ¿Por qué es electroneutra? Porque mete la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Mete un sodio y un potasio, dos cargas positivas, y mete dos cloros, dos cargas negativas. Por lo tanto, la luz a esta altura es electroneutra. Pero cuando este potasio empieza a salir por canales apicales y llega hasta la luz del túbulo, me aumenta la carga del tubo, se me hace positiva la carga acá dentro del tubo. Por lo tanto, hay otros iones que son positivos, que en este caso son el calcio y el magnesio, que como la luz se me hizo positiva van a tender a escapar de la luz y es como el calcio y el magnesio pasan por el paracelular. Van por paracelular y los termino reabsorbiendo. ¿Sí? Espero que hasta acá hayan entendido. Lo otro que recuerden es que el asa ascendente gruesa de Henle es totalmente impermeable al agua, es decir, que el agua no puede entrar a esta altura. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo te doy un diurético que actúa a este nivel y que me inhibe la bomba sodio-potasio 2-cloro? Si yo inhibo este cotransporte sodio, potasio, cloro, agua,
calcio, magnesio me quedan en la luz. Por lo tanto, los pierdo por orina. Este es el sitio donde un diurético que actúa a este nivel, que es la furosemida, cuando actúa a este nivel, lo que me produce es pérdida urinaria de absolutamente todos los solutos y de agua. Por eso los diuréticos que actúan a este nivel son los de mayor eficacia y son los que se llaman diuréticos de techo alto. Justamente por eso, porque son altamente eficaces. En el túbulo contorneado distal, como les comenté antes, el transportador por lo tanto, nosotros tenemos reabsorción de sodio-cloro, sigue siendo un sector impermeable al agua. Este sodio nosotros, por supuesto, lo reabsorbemos a través de la bomba sodio-potasio ATPasa. Pero algo particular que me pasa en este lugar es que nosotros tenemos la acción de una hormona que es la paratormona. Esta paratormona lo que hace es abrir canales apicales de calcio, porque es el sitio del riñón donde nosotros reabsorbemos calcio. Acuérdense lo que me pasaba en el túbulo en el asa ascendente gruesa de Henle, que el calcio entraba por paracelular, pero si nosotros le dábamos un diurético como la furosemida, el calcio lo perdíamos por orina porque no lográbamos hacer la luz positiva. En este caso, como el calcio va a entrar igual, independientemente de darle o no darle un diurético por la acción directa de la paratormona, nosotros, a pesar de que le demos un diurético que actúe a este nivel, el calcio se va a seguir reabsorbiendo. Por lo tanto, esto es una gran diferencia que ocurre con los diuréticos de asa. Cuando damos un diurético que actúe en el túbulo contorneado distal, que son las tiazidas, no interfieren con la reabsorción de calcio. El calcio se sigue reabsorbiendo porque es dependiente de una hormona. Este calcio que se reabsorbe pasa a través de un intercambiador sodio-calcio. Cuando un diurético actúa a este nivel, lo que hacemos es bloquear a esta bomba, por lo tanto, sodio, cloro y agua se me quedan en la luz. Con el calcio ya les comenté que lo seguimos reabsorbiendo igual. Y yo pierdo absolutamente todos los electrolitos por orina, sodio, cloro, potasio, pierdo también magnesio, pierdo el agua, pero no hago nada con el calcio. Gran diferencia que tiene con los diuréticos de asa. Recuerden que acá son las tiazidas y la más conocida, la que más usamos en Argentina, es la hidroclorotiazida. Y por último, el túbulo distal. Recuerden que en el túbulo distal nosotros tenemos dos tipos de células, que son la célula principal y la célula intercalada. En este caso vamos a ver lo que ocurre en la célula principal, porque la célula principal es aldosterona. Esta hormona aldosterona, yo les dije que su principal función era reabsorber sodio, cloro, agua y secretar potasio y protón. Centrémonos en los dos principales ionos, que es reabsorción de sodio y secreción de potasio. Para que yo pueda exponer estos dos canales en la superficie, yo necesito que la aldosterona estimule la síntesis de estos receptores. Recuerden que la aldosterona es una hormona de tipo esteroidea que va a tener su acción a nivel del núcleo, es decir, que su acción es genómica, algo parecido a lo que hacen los corticoides, ¿se acuerdan? Que tiene acción genómica, entra al núcleo e induce la síntesis de canales de sodio y canales de potasio apicales. Por lo tanto, a través de ese mecanismo es que nosotros hacemos la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Este sodio que entra, así como este potasio que salen, vienen y van de la bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora vamos a ver el agua, porque en realidad el agua yo necesito canales de aquaporina que me los expone la hormona antidiurética. El cloro en realidad pasa por paracelular. ¿Se acuerdan que yo les dije reabsorbe sodio, cloro y agua, secreta potasio, protón? En este caso la reabsorción de cloro es a través del paracelular. Entonces, como les comentaba, la aldosterona induce la síntesis de estos dos canales y los canales de agua los pone la hormona antidiurética actuando sobre un receptor en la membrana basal y desde acá exposición de las aquaporinas, canales de agua apicales. Nosotros a esta altura en el túbulo distal tenemos acción de dos diuréticos. Un diurético que es antagonista del receptor de aldosterona. Por lo tanto, si yo inhibo al receptor de aldosterona, no voy a exponer en superficie canales de sodio y canales de potasio. Si yo no pongo canales de potasio para secreción, el potasio me lo quedo adentro, porque no lo voy a poder secretar. Por eso digo que los diuréticos que hacen esto son ahorradores de potasio. El diurético que hace esto se llama espironolactona y es inhibidor del receptor de aldosterona.
Sobre la hormona antidiurética, yo per se no tengo forma de actuar. En realidad nosotros tenemos, ante pacientes que no tienen hormona antidiurética, podemos darle la hormona antidiurética, que es, acuérdense que esta es una hormona nuestra propia, nosotros la tenemos un análogo que se llama desmopresina para darle al paciente, pero eso sería en el caso de que un paciente no tuviera hormona antidiurética, pero si no, nosotros no actuamos con diuréticos sobre este nivel. La otra forma que yo tengo de actuar a esta altura es darle bloqueantes de canales de sodio apicales. Si yo bloqueo al canal de sodio apical, lo que estoy generando es inhibición de la reabsorción de sodio, y si yo inhibo reabsorción de sodio, como este sodio yo lo intercambiaba con potasio en la bomba sodio-potasio TPasa, no voy a tener potasio para poder secretar, por lo tanto también me quedo con el potasio dentro de la sangre. Por lo tanto, los diuréticos que hace esto, como amiloride, que nosotros utilizamos acá en Argentina, amiloride inhibe canales de sodio, por lo tanto también es ahorrador de potasio. No quería terminar sin mostrarles lo de los dos tipos de células que yo les comentaba que había en el túbulo distal, que acá está la célula principal, donde yo les expliqué recién todo lo de la acción de la aldosterona con la secreción de potasio y la absorción de sodio, estos canales apicales de sodio. Pero tenemos la célula intercalada tipo A. En la célula intercalada tipo A es donde nosotros vamos a secretar el protón, otra acción que consideramos aldosterónica, la secreción de protones, y este protón, para que nosotros lo podamos obtener, esto viene de dióxido de carbono y agua, enzima anhidrasa carbónica, ácido carbónico, protón hacia un lado, bicarbonato hacia el otro. Este bicarbonato yo lo voy a tener a este nivel como reabsorción. Este bicarbonato que yo acabo de reabsorber se llama bicarbonato de novo, porque en realidad no es un bicarbonato que yo haya previamente filtrado, es decir, que yo no lo tenía en la luz. Fíjense que no necesité nada y de repente este bicarbonato se generó y se reabsorbe. Por lo tanto, la secreción de protón siempre va acompañada de una reabsorción de bicarbonato, y este bicarbonato es de novo. Esta anhidrasa carbónica, por supuesto que puede llegar a ser inhibida también por el mismo inhibidor de anhidrasa carbónica que dijimos que actuaba en el túbulo contorneado proximal, pero a esta altura la verdad que no tiene una gran acción. En cuanto a la clasificación de los diuréticos, son todos los que les vine nombrando hasta ahora, y esta clasificación es la que nosotros decimos clasificación basada en su mecanismo de acción. De esta manera tenemos inhibidor de anhidrasa carbónica, que contamos que actuaba en el túbulo contorneado proximal, inhibidor del simporte sodio-potasio 2-cloro, estos son los que se llaman diuréticos de asa, y el principal diurético de asa es furosemida, inhibidores del simporte sodio-cloro, que actúan en el túbulo contorneado distal, y son las tiacidas, tiacidas, que la que nosotros más utilizamos es hidroclorotiacida. Después vienen el grupo de los ahorradores de potasio, que son inhibidores de canales de sodio, y los antagonistas del receptor aldosterona. Inhibidor de canal de sodio se llama amiloride, antagonista del receptor aldosterona se llama espironolactona. Y por último, un grupo de diuréticos que yo hasta ahora no se los había nombrado, que son los diuréticos osmóticos. Como el nombre lo indica, un diurético osmótico es un diurético cuya molécula es osmóticamente activa. Por lo tanto, esta molécula pasa por sangre, se filtra en el riñón, y cuando se filtra, yo lo tengo ahora en la luz tubular, es una molécula que yo no la puedo reabsorber, me queda en la luz del túbulo y como es osmóticamente activa arrastra agua. Por lo tanto es un diurético que se llama osmótico, hace diuresis por arrastre. Si bien actúa en todo el nefrón, su principal acción es en los sectores más proximales. De esta manera, viendo en el nefrón, estamos viendo la acción de todos los diuréticos: acetazolamida, que es la inhibidora de anhidrasa carbónica, diuréticos de asa en el asa ascendente gruesa de Henle, en loop por asa, los diuréticos tiacídicos que actúan en el túbulo contorneado distal, los diuréticos ahorradores de potasio que actúan en el túbulo distal, ya sea inhibidores de la aldosterona o bloqueantes de canales de sodio apicales, y el que tenemos marcado acá en rojo son los diuréticos osmóticos, que si bien actúan, como les dije, en todo el nefrón, su principal acción es siempre proximal. Cuando nosotros comparamos la cantidad de orina que se produce a lo largo del tiempo con cada diurético, fíjense que el primero que les voy a mostrar es el que dice agua, porque ustedes saben que cuando toman agua van y orinan, porque el agua es diurética. Cuando vos tomás mucha agua, vas y orinás.
Por lo tanto, desde que nosotros administramos el agua, si nosotros tenemos esta curva que viene acá abajito, de repente con el agua empezamos a producir más orina, hacemos un piquito y después de esto empezamos a bajar. Ahora vamos a compararlo con los diuréticos. El que nosotros tenemos puesto en rojo, que es el que llega hasta más arriba, es la furosemida. Si nosotros esto lo vemos como si fuera el techo de una casa, la casa que tiene el techo más alto es la furosemida, por lo tanto nosotros decimos que los diuréticos de asa son de techo alto. Porque el techo es cantidad de diuresis en el tiempo, es el que te produce el mayor flujo urinario a lo largo del tiempo, y esto se produce porque es el diurético más efectivo, actúa en la zona del nefrón de mayor capacidad reabsortiva, por lo tanto es el sitio donde si yo inhibo este transporte, ¿se acuerdan? Sodio potasio 2-cloro, tengo esta gran acción diurética, pero lo que tiene es que yo no la puedo mantener en el tiempo. Fíjense cómo hice este pico y rápidamente empieza a bajar. Si nosotros los comparamos con las tiacidas, que son las que están en verde, me produce un aumento un poco más moderado y lo voy a mantener un poquito más largo en el tiempo y recién después va a caer. Porque las tiacidas son de techo bajo, pero duran más tiempo. La acetazolamida, esto es cuando nosotros damos una sola dosis, parecería que tuviera una gran acción, pero en dosis repetidas yo les conté que pierde la eficacia por dos motivos, ¿se acuerdan? Uno era porque se me va a producir retroalimentación túbulo-glomerular y por otro lado porque las otras partes del nefrón van a empezar a compensar y reabsorberme un poco más. Y por último, amiloride, que es el que está acá en azulcito. El amiloride, la verdad que como diurético solito no tiene una gran acción. Nosotros lo utilizamos siempre asociado con otro diurético que sea perdedor de potasio. Diuréticos de asa y diuréticos tiacídicos, el rojo y el verde, son perdedores de potasio. Como el paciente va a estar casi todo el tiempo con hipocalemia, hipopotasemia o hipocalemia, nosotros le podemos asociar un diurético que ahorre potasio para que no pierda tanto potasio por orina. Bien, con esto terminamos. Recuerden que en la clase de hoy también vamos a ver lo de función plaquetaria, que va en la próxima clase.